se toman obviamente en nuestras pantallas y queremos hablar de acuerdo a todo lo que se está gestando desde la compañía de teatro de ocasión. Nos acompañará Álvaro Sáez, músico, actor y director artístico. Álvaro, un gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias, un gusto también estar acá en TVU. Sí, hacer un repaso también de la historia de teatro de ocasión, compañías regionales que están vinculadas al teatro y a la música hay en nuestra región, y por lo mismo se nos hace muy bonito tener este día viernes para conocer parte de un poquito la biografía y la trayectoria de algunas compañías. Si nos pudieses contar los orígenes. Claro, nosotros, bueno, la mayoría de la compañía somos tres. Somos del sur de Chile, pero nosotros nos fuimos a estudiar a Santiago y allá nos conocimos en la universidad. Empezamos a trabajar juntos, formamos compañía inmediatamente al salir de la universidad y después seguimos diversos caminos. Nos abrimos, con Fernando y yo nos dedicamos a la música, tocamos una banda que se llamaba La Mano Ajena y César, que es el otro miembro, integró Trío Teatro Banda durante muchos años, y después de un tiempo yo girando por Europa, César empezó a ver el teatro para la primera infancia en España. Y nos invitó a hacer un proyecto de teatro para la primera infancia. Nosotros no teníamos idea de qué era eso, como teatro para las guaguas. Y finalmente nos empezó a tincar, nos empezó a mostrar material y nos volvimos a constituir como colectivo de trabajo y empezamos a hacer nuestros primeros montajes. Acá en Chile fuimos de las compañías pioneras que empezó a trabajar en teatro para la primera infancia. Las primeras postulaciones que hicimos al fondar, así como la respuesta era ¿qué? ¿Teatro para guaguas? ¿Y cómo funciona eso? Aprovechemos de comentarlo, porque siempre hablamos como teatro familiar, teatro infantil, teatro musical, pero como el de primera infancia, me imagino que no es excluyente tampoco para el resto. No, depende de la propuesta. Nosotros igual nos gusta un poco decir que el concepto de teatro infantil no está bien ocupado, porque el teatro infantil es el teatro hecho por infantes. Claro. Entonces, teatro claro, para niños. Eso es teatro para familia, teatro para niños, teatro para jóvenes audiencias. Y es tomarse un poco en grande el trabajo para pequeños. Tiene que ver con un poco con esa cualidad. Y trabajar para niños de 0 a 6 años, niñas y niños de 0 a 6 años. Es un trabajo maravilloso, es un trabajo que tiene que ver no solamente con la percepción cognitiva, también sensorial. Sí. Y ha sido un camino muy, muy interesante. Hicimos los primeros montajes, también armamos un primer festival en Chile, Teatro Internacional, Teatro para la Primera Infancia. Nuestros 3 primeros montajes están dedicados a este público y después empezamos a crecer un poco ya, a abrirnos para más 3, más 4, más 6, y este trabajo ya le decimos que ya es un público familiar. Ahora, claro, los niños no pueden ir solos al teatro. Por ende, el trabajo tiene que ser interesante, un teatro que está lleno de poesía, de metáforas, de profundidad, también filosófico, y depende de la edad, el segmento que tengas, vas teniendo distintas lecturas del trabajo. Sí, ahora bien, Álvaro, siento yo que el público que es el infantil, el público niños y niñas, probablemente son mucho más complejos de público que los mismos papás, porque o hacen caso o realmente se están concentrando en lo que están viendo, o simplemente no pescan. Segundo, les gusta involucrarse, entonces van gritando, quieren formar parte probablemente de lo que está pasando en el escenario. ¿Cómo se preparan como actores para también este público que quiere estar todo el rato interactuando, les encanta, son súper intensos, perciben el mundo de otra manera también? ¿Cómo lo viven ustedes también como actores y cómo se preparan para ese lindo objetivo de tener este público que siempre está pidiendo un poco más? Es muy buena tu pregunta, porque cuando pensamos en la gran mayoría de los productos artísticos, y en general para los productos de consumo, los niños son entendidos más como productos de consumo que sujetos de derecho. Entonces también mucho de la producción artística está dirigida dentro de ese sentido, del azúcar que digo yo, ¿cachai? Que el grito, ¿por dónde se fue? ¿Desayunaron? Claro. Y el sobreestimular, entender que la infancia es una sobreestimulación de colores, de sonidos, de decibeles, de sobreestimular. Entonces, claro, también tiene que ver también con una renovación en torno a cómo entendemos las infancias, cuál es nuestra mirada. Ya, no sé, toda esta nueva educación y visión en torno, se habla que, claro, que un niño que está muy estimulado con muchas cosas, no necesariamente un niño que se va a desarrollar más, a veces con un juego a la vez. Y entender también, empezar a buscar o cultivar en ellos otro espíritu que es el contemplativo. Entender que los niños se pueden calmar, se pueden captar. Ahora, claro, la ciencia de eso, o nuestra preparación, tiene que ver con eso, con, bueno,
Los niños de esta edad siempre pasa algo muy curioso. Ellos, cuando se les hace un regalo, tienen en la caja del regalo y el regalo. Finalmente el regalo en sí, el juguete, está predeterminado. Y por supuesto ellos están obsesionados con con el juguete, pero pasa algo muy interesante con la caja. Cada vez que toman la caja nuevamente, la reconvierten, la reconfiguran, o es la casa, o es el auto, o es el túnel, y lo transforman, y finalmente la caja empieza a ser mucho más interesante que el juguete en sí. Y nosotros hemos decidido que nuestro trabajo es la caja y no el juguete. Entonces, claramente, no, es un teatro que no está todo dicho, que se trabaja mucho más la metáfora, que esta cultura ya un poco de dar todo digerido, claro, que está súper estudiado. Está súper estudiado también claro. En los dibujos animados, muchas secuencias, muchos cortes, tac, 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 y claro, y finalmente cuando empiezan a entender que la interactividad no está en el decir, en el gritar, en el participar, en salir adelante, sino lo interactivo está acá, que ellos tienen que contemplar, y cuando el espectáculo se transforma en un desafío, pasa algo que los padres nos explican y nos dicen: oye, mi hijo nunca ha estado más de 5 minutos sentado y no se movió en toda la obra, ¿qué sucede? Eso decimos, les repartimos droga. No, pero tiene que ver con con entender también, primero, tener una visión de la infancia distinta y también entender también de que trabajar para este público es tremendamente subversivo, porque este público es el momento en que nosotros vamos a entender y aprender a leer el mundo, así como codificamos en este momento nuestras vidas, en la primera infancia es como vamos a codificar el mundo el resto de nuestra existencia. ¿Y qué con los papás también? Porque, bueno, finalmente los niños y niñas son reflejo de lo que ven, del adulto responsable. Entonces, en muchos casos, si vemos a la mamá, al papá que están con el teléfono hablando, la radio en el auto, y cállate, y la cuestión, y voy a trabajar, y vuelvo, y todo eso, ¿qué pasa también con el público adulto? Porque, claro, a mí me pasa, a mí me gusta ir al teatro, y de repente le digo como panorama, vamos al teatro. Oye, pero como que no hay una cultura tan masiva de decir qué pasa en el teatro, como que nos falta realmente acercar esa conexión, eso rico, que por eso uno va, a diferencia del cine, que uno va y puede mirar el teléfono y todo. ¿Qué hay con los papás que están también muy conectados en el teléfono, están muy pendientes de otras cosas? ¿Qué pasa también con tenerlos a ellos también y de que ellos sean parte también de esa experiencia, de eso místico, de esa cosita rica de que ustedes sienten en el escenario y ustedes ya saben como que, ya, el público está ahí? Perfecto, voy a parecer político. Qué buena pregunta. Una también de nuestras máximas, de entender esto también como un trabajo ideológico, fue que nosotros nos pusimos también como meta, desde el primer momento, hacer el teatro que nosotros queríamos ver, como espectadores, como público, y también como público teatral, así. Un poquito más exigente igual. Claro, o sea, nosotros siempre decimos, y en broma y cariñosamente, mucha gente trabaja para este segmento con el vuelto del pan. Y me refiero con el vuelto del pan en torno a las energías, al sentipensar el trabajo, al tiempo que uno le dedica a elaborar un trabajo para este público. Nosotros dijimos, no, vamos a, de hecho nuestros procesos de creación duran 1 año. Va a ser el pan. Claro, vamos a sembrar el trigo. Y claro, nuestros procesos creativos son de investigación, hacemos laboratorio, trabajamos con asesoría, nos demoramos mucho, creamos, desarmamos, y estamos haciendo un teatro que a nosotros nos conmueve, que a nosotros nos interesa y que a nosotros nos parece interesante, más allá del público al cual está dedicado. Entonces, claramente, sentimos que también al público adulto le resuenan otras cosas y también para el público adulto planteamos otras preguntas. Los niños se quedarán con ciertas cosas y el público se queda con otras preguntas, también hay tareas para ellos. Ahora, dentro del trabajo del teatro es súper importante las temáticas que se plantean en el escenario, porque las temáticas son las que van a quedar finalmente en el corazón o en las emociones de los espectadores. ¿Qué deciden ir eligiendo para poder plantear dentro de los procesos escénicos? La soledad, ¿con qué van trabajando para poder dar vida a todos los procesos creativos que van a situar no solamente a los infantes, sino que también a padres, como bien dice la Connie, que también tienen ganas de descubrir y de emocionarse? Fue un proceso, fue un camino. Desde el primer montaje hasta este último, también nosotros fuimos derribando ciertos prejuicios que teníamos en torno a las temáticas, qué es lo que se debe tocar,
o qué temáticas son tabú y cuáles no para la infancia, o cuál es el tratamiento que hay que darle para la infancia. Y ya, bueno, tuvimos la fortuna y la suerte de poder girar mucho, de entrar dentro de un circuito internacional y viendo montajes que también se plantean otras temáticas y abordar desde otro lugar las temáticas para la infancia. Y entender de a poquito que también, o sea, uno puede hablar de todos los temas, tiene que ver con el tratamiento. Y ya en nuestro tercer espectáculo decidimos abordar la muerte con mucho miedo, con mucho tabú, y de hecho en el espectáculo no nombrábamos la muerte. Y moría uno de los personajes que animábamos, trabajamos con manipulación de objetos. Además somos los tres músicos, entonces cantamos, tocamos y manipulamos objetos. Y en un momento cuando muere el personaje, un papá le dice a su hijo, o sea, el niño le dice, papá, ¿qué pasó? Y el papá le dice, está durmiendo. Y en ese momento decidimos que teníamos que nombrar la muerte. Y finalmente, claro, cuando nos hicimos en esa hora, hablamos de la muerte, son los papás que se ponen como los niños, lo asumen de lo más natural. Y así en adelante empezamos a abordar temáticas que nos parecían interesantes a nosotras, como equipo. Y en este trabajo partimos a hablar desde el apego, del desapego en torno a la maternidad, de la soledad, de la solitud, que es vivir la soledad sin padecerla, y también de los outsiders, de la gente de los vagabundos, de los homeless, de este mundo de la locura, de los excéntricos, la gente que está fuera del centro. Marginado por la sociedad. Sí, o quizás también, o sea, nosotros... O por la alternativa también. ¿Qué sucede? O sea, a veces es un misterio, uno ve gente en la calle y uno dice, ¿a cuánto estoy de eso? ¿Qué pasó en mi trayectoria de vida que pum, me desequilibro y termino en eso? Entonces, ¿cómo hablar de eso también? De las historias, de la invisibilidad que tiene esa gente, de la soledad y finalmente del viaje de la vida. Y es un trabajo súper, solito, es un trabajo súper conmovedor, súper emotivo. Yo creo que es el trabajo más emotivo que hemos tenido. Y claro, y es muy lindo ver a los niños decir me emociono, y a los padres también, tiene que ver con eso, cómo finalmente nunca estamos solos. Mientras nos estás comentando, no sé si lo va a tomar como un halago o no, quizás lo odies, pero como que pienso en Shrek, como el fenómeno de la saga de Shrek, que es pensada para niños, pero finalmente nos encanta a los adultos y como que terminamos viendo otras cosas, las capas de la cebolla, y que finalmente se hace también tan popular esa frase de Shrek que le dice al burro que somos como una cebolla, que hay capas, y claro, y uno lo ve quizás en las películas más habitual, esas capas, esas cosas que quizás nosotros con ojos de adulto, ya uno cree, quizás entendiendo un poco más el mundo que los niños, ve ciertos mensajes y los niños ven otros mensajes. Claro. Dentro de lo que hay también con llevar esas temáticas con un desafío personal, un desafío colectivo también, porque hablamos que cualquier disciplina artística es un acto político. Siempre queremos llevar algo. Y no malinterpretar tampoco, si podemos entretenernos, pero podemos digerir. No tiene por qué ser uno o lo otro. Y es importante también esos temas que van posicionando ustedes, porque tú señalabas, por ejemplo, las personas en situación de calle. Porque, claro, están en esa situación en ese momento. Dentro de lo que hay también con esa investigación que tú señalabas, con ese feedback, porque me imagino, y bueno, la Conci como actriz también, después de las obras pasa, el público se acerca, te comenta, te hacen cosas, que es distinto a, por ejemplo, a ver el comentario en redes sociales. Ese como que el papá llegue y te diga, o que el mismo niño llegue y te diga algo así como, hoy me gustó, no me gustó, me pareció esto, o no sabía esto. ¿Cómo es también eso para ustedes retroalimentar, no sé, su siguiente obra, o quizás la siguiente función? ¿Cómo van viendo también esa retroalimentación más personal? Bueno, siempre es una aventura, porque, como le explicaba, al ser la caja y no el juguete, también nosotros no sobreexplicamos las cosas en escena. Entonces la interpretación es súper variada y es muy entretenida. Entonces va a hacer unas preguntas a los conversatorios. Sí. ¿Y qué significa esto? Dímelo tú.
Exacto. Y ahí es donde se abre un mundo de posibilidades y Sí. dice, bueno, o sea, nos quedamos chicos en todo lo que Y yo pensábamos. creo que esa es la magia también esencial de lo que es el teatro, porque en las películas tú no estás en contacto con el actor, ni el actor está en contacto con la emoción y con todas esas cosas que se dan en esa energía que es única, que es ese vínculo entre el espectador y el actor. Eso yo creo que es una de las experiencias más bonitas como artistas. Así ¿Cómo es. lo viven ustedes también al escuchar las risas, al escuchar la emoción de los niños y de la familia? Es un vicio. Es un vicio, ¿cierto? Yo vengo de familia teatral y mi papá siempre decía, así cuando íbamos al teatro o a ensayar o a hacer funciones, decía, vamos al vicio, vamos al vicio. Entonces, es emocionante, yo creo que es el motor que nos mueve dentro de la precariedad de nuestro sector. Yo creo que una de las recompensas grandes es entender de que esto sí tiene un sentido y que es importante. Y esas son las acciones que uno lo reafirman en este camino. El cuerpo lo pide, por eso el Sí. vicio, el cuerpo pide, y el cuerpo pide ahí asistir a esas obras. ¿Qué se nos viene? ¿Cómo se proyecta también este segundo semestre ahí para quienes nos están viendo? Se sumen también a las redes sociales, vayan conociendo esos trabajos y lo que tenemos en estos momentos. Ahí estamos viendo precisamente teatro de ocasión. Mientras revisamos ahí el Instagram, cuéntanos todo lo que hay a disposición. Bueno, nosotros tenemos todas nuestras obras en circulación, todos nuestros trabajos, y ahora bueno, estamos en proceso. Esta obra tiene una peculiaridad, a diferencia de las anteriores, también tiene que ver con César, que es el protagonista, que fue el que movió, fue el motor fue el instigador de este trabajo. Dijo, yo quiero, pero quería trabajar, hacer un unipersonal, nunca habíamos hecho un unipersonal. Y él decía, bueno, nosotros queremos mucho y respetamos mucho a todos nuestros queridos que son parte del equipo, somos 3, pero la verdad somos muchos más, a todo nuestro equipo técnico, pero la verdad también tenemos que hacer un trabajo con otra escala, con una escala que pudiéramos presentarnos en cualquier lugar, bajo cualquier condición. Y ese era el motor que tenía él. Y este trabajo sí cumple ese requisito y de hecho todo el rodaje lo fuimos a hacer en la 9ª región en escuelas rurales. Sin iluminación, sin son y sonido, y funcionaba increíble. Entonces vamos a estar un poco experimentando en ese formato en zonas rurales, y después nosotros ahora en agosto nos vamos de gira a Japón con nuestro primer espectáculo que se llama Una mañanita partí. Es 4ª vez que vamos a Japón y después de eso mis compañeros se van a radicar a España. Mira. Y yo me quedo solito. Qué lindo. Mira, ahí seguimos entonces revisando toda la trayectoria y la historia de Teatro La Ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Ese es el sentido que queremos entregar los días viernes, conocer el espíritu de nuestros artistas aquí en la región del Biobío. Así que muchas gracias y un gran saludo a todo el elenco. Gracias a usted y muchas gracias por recibirme y por sus buenas preguntas.